le preocupa muchísimo. Pero Lina, hablando justamente de esta encuesta, ¿quién es el dueño de Guarumo? Para que entremos en nuestro siguiente tema, que justamente tuvimos aquí patos al agua el viernes y generó algunas molestias por ahí en el Centro Democrático. Sí, Jennifer, mire, pues es que precisamente estas encuestas, el dueño de esta encuestadora se llama Víctor Muñoz, que recuerdan ustedes, Lucas y Sebastián, él fue director del DAPRE, claro, el gobierno de Iván Duque, y también fue consejero en ese momento, entiendo, era una consejería de la tecnología, bueno, tuvo una consejería también. Exacto, entonces él es el dueño de Guarumo. ¿Y por qué les hablamos de ello? Porque el viernes tuvimos aquí a Daniel Palacios en nuestra sección de Patos al Agua, y ahí cuando le preguntamos específicamente por tema económico, dijo que con la reforma planteada por el señor Carrasquilla, que ustedes recuerdan que generó todo este tema de la protesta social, pues dijo, nos metimos un autogol. No, realmente nos metimos 7 autogoles. Recordemos que nos decía justamente Daniel Palacio en esta entrevista. Bien, decía Jennifer que usted fue cercano en su momento al expresidente Álvaro Uribe, fue ministro casi 2 años del Interior de Iván Duque, y tal vez los colombianos lo asocian más justamente con ese último gobierno. Yo quisiera preguntarle, ¿qué haría usted distinto de lo que hizo Iván Duque en la Casa de Nariño? Oye, eso es una pregunta que la he pensado muchas veces, porque al final del día, y el otro día hacía un análisis, tú puedes tener ministros buenos, pero la popularidad de un ministro no se le pasa al presidente. Quiere decir, los gobiernos no son populares o son acertados por sus ministros, sino por su presidente. Entonces uno desde un ministerio decir que hubiera hecho diferente como presidente tiene toda la validez, porque es muy diferente. Y yo te diría, hay cosas, y de pronto no lo he dicho públicamente, tal vez era la primera vez que lo voy a decir de manera pública, en las que no solamente hubiera hecho diferente, sino que no hubiera hecho. Y que inclusive creo que debía haber tenido una posición mucho más fuerte cuando en ese momento yo ejercía el Ministerio del Interior, y fue con esa propuesta de impuestos, de esa reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Duque, primero porque era exagerada, y justamente ahí Sebastián le pregunta, entiendo yo, lo interpreto, señor Palacios, es un autogol, dijo, no, fueron 7 autogoles, yo no lo hubiera hecho, hubiera tenido que tener una posición más firme respecto a esta reforma que estaba planteando el señor Carrasquilla, porque no era el momento. Y acuérdense ustedes, yo me acuerdo mucho del huevo, de que le vamos a poner el IVA al huevo. Y sobre todo el monto, también Palacios lo que dice es que el monto era muy grande, y después llega José Manuel Restrepo y en vez de una de 26 billones saca, concerta una de 16, y eso dice, bueno, se demostró según Palacios que se puede hacer una de 16 y no de 26 billones. Y ahí vemos el mea culpa. Acuérdense ustedes pues que el señor Palacios está ahora aspirando a ser candidato presidencial. Le preguntaba yo al principio, bueno, usted es muy unido al doctor Álvaro Uribe, también a Iván Duque, dice, sí, les tengo mucho aprecio, pero siento yo que esto fue una desmarcada importante, Lucas, y hubo reacciones durante el fin de semana, justamente por esta respuesta. Pues porque finalmente tiene usted, Jennifer, a quien era el ministro del Interior, el ministro de la Política durante todo ese momento de la famosa tributaria, diciendo era exagerada, y fue en un muy mal momento que lo presentamos. Lucas, primero, y meto yo la cuchara rápidamente para aquí corregir. Víctor Muñoz fue director del DAPRE y consejero para asuntos económicos y transformación digital. Aclaro esto porque es clave con lo que usted va a contar. Durante Iván Duque. Exacto. Durante el gobierno Duque, justamente Víctor Muñoz trina lo siguiente el viernes, Jennifer. Durante el gobierno del presidente Duque se presentó una ley de financiamiento responsable en el 2021. Se pasó de una propuesta inicial de 45 billones al interior del gobierno a una de 23 discutida con expertos. Era necesaria, tanto así que, como nos decía Sebastián, fue seguida por otra reforma de nuestro gobierno liderada por José Manuel Restrepo y luego por la presentada por José Antonio Campo durante el gobierno Petro. Decir hoy, como lo hace el exministro Daniel Palacios, que nunca debió presentarse, no solo es desleal, es incomprensible. Muestra que en política las campañas reducen la coherencia al mínimo. Muchos protestaron con razones válidas, pero otros, como ha confirmado la justicia, usaron ese momento para incendiar al país. O sea, están enojados los del Centro Democrático, los duquistas, varios, porque quien más respondió no solamente fue Víctor Muñoz. No, pero espérese, este trino de Víctor Muñoz tuvo retweet de el expresidente Iván Duque, es decir, el expresidente no se pronunció, pero digamos que está claro su opinión dándole retweet a este trino de Víctor Muñoz. En público, bueno, en privado no sé quién más se molestó, pero en público María Paula Correa, que María Paula Correa era la jefe
jefe de gabinete, jefe de gabinete en ese momento. Y era la mano derecha del presidente. Ángela María Orozco, que fue la ministra de Transporte, también ahí la vi como molesta. Que no sé quién más estuvo ahí. Pero tenemos los trinos, sí, esos fueron públicos, molestia pública del Centro Democrático. Ángela María Orozco, ministra de Transporte durante los 4 años del gobierno de Duque, dice que participó en varios consejos de ministros donde se analizó la reforma, que muchos preguntaron si estaban los votos porque era arriesgada, pero necesaria. Cada vez que alguien preguntó, el ministro del Interior, o sea, el señor Palacios, dijo que teníamos los votos. Dice que nunca vio algún ministro en esos consejos decir que renunciaba si se presentaba la reforma o que se estaba poniendo en riesgo la estabilidad del país. Por eso siempre defendía al ministro Carrasquilla, porque esto fue responsabilidad de todos. El ministro Carrasquilla asumió la responsabilidad política como corresponde, pero todo el gabinete participó en las discusiones. Pero ese es dato, ¿no? Dato. Está diciendo que sí. El ministro Palacios dijo, los votos están, mándela que yo gestiono. Pero pues, eso no lo puede decir, o es un mea culpa que es válido ahorita con el señor Palacios con estas aspiraciones, o se está lavando las manos de una responsabilidad que tuvo mientras fue ministro del Interior, porque además respondió. ¿Qué Sin dijo? embargo, miren lo que respondió Daniel Palacios a Ángela María, sobre todo con ese tema de la votación. Dice, querida Ángela, no suelo desmentir a un compañero de gobierno. Quien dijo que se tenían los votos fue Hacienda, pues era su comisión. O sea, Daniel Palacios, que era en ese momento ministro del Interior, dice que fue Hacienda. Pero el punto que aparentemente no ves, aunque lo piensas en privado, es que presentarla como se hizo fue un error. Pero nuevamente, la infalibilidad déjensela al petrismo, que en esas toldas ni el presidente ni sus ministros se equivocan a brazos. Además, Oscar, acá cuando estábamos hablando de este tema con el señor Palacios, dijo que esto le había dado alas al petrismo. De acuerdo, pero mire, esos son asuntos del gobierno de su momento. O sea, me parece que el oportunismo político del doctor Palacios en estos momentos, ahora en plan de candidato, no está bien. No está bien porque yo creo que se requiere ese tipo de decisiones que se tomaron en su momento, pues respaldarlas. Obviamente las tomó un gobierno y ese gobierno asumió las consecuencias de esas decisiones, consecuencias políticas. Bueno, el estallido social, nada más y nada menos. De tal manera que yo sí creo que al doctor Palacios le queda bien un poquito de prudencia en estos asuntos, ahora que es candidato presidencial. Es decir, los trapos sucios se lavan en casa, y en estos casos habría que lavarlos internamente, y el oportunismo político en campaña electoral es por todos lados, porque vieron ustedes también al ex canciller Murillo desmarcándose del presidente Petro. Es decir, el tema electoral y el tema de candidaturas contribuye a que este tipo de decisiones obviamente se ventilen en público, pensando que le va a dar réditos políticos, cuando realmente no se trata de eso. Pues él simplemente, lo que yo entiendo, Oscar, y uno interpreta, es que quería mostrar cierta independencia y pues desmarcarse un poco, pero para muchos de sus compañeros de gobierno, que también pude hablar con ellos, se le fue la mano. Se le fue la mano, se enojaron los del Centro Democrático, varios trinos y retuits del duquismo, que dicen que no existe, pero que ahí está presente. Hacemos una pausa, ya venimos. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con Mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel.